Hay algo que todas las culturas de la historia han sabido y que no siempre recordamos, y es que la transformación tiene una estructura, que cuando tu vida te sacude, cuando algo se rompe o cuando sientes que ya no puedes seguir igual, eso no llega sin razón. Es un viaje que comenzó. Y hoy quiero hablarte de ese viaje, del viaje heroico y de por qué cada transformación profunda que has vivido o que estás viviendo incluso ahora mismo, sigue exactamente ese mapa. Porque hay fuerzas arquetípicas universales que organizan todo proceso de transformación humana. Y el viaje heroico es su estructura. Y como todo lo que existe puede entenderse desde el eneagrama, podríamos mirar la estructura de cualquier proceso de transformación escondida dentro del símbolo. Y si hay algo de lo que sientes hoy que está resonando con esto, es porque toda transformación es un viaje heroico. Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Carl Jung pasó décadas estudiando algo que le resultaba imposible ignorar, y es que los seres humanos, sin importar la cultura, el idioma o la época, compartían los mismos símbolos en sus sueños, en sus mitos, en sus historias. Él cuando viajó se encontró con personas de distinta cultura, de distinta edad, distintas situaciones, pero en los sueños la estructura se repetía, eran los mismos personajes, los mismos patrones, las mismas estructuras. Y todo eso le permitió profundizar en algo que luego lo relacionó con el inconsciente colectivo. Y es importante aclarar que Freud venía hablando del inconsciente colectivo, pero lo veía más bien como un depósito personal de traumas, deseos reprimidos, de todo eso que más bien tiene que ver con nuestra historia individual. Jung ahí hizo un quiebre con esta mirada más bien que hablaba de algo oscuro en el inconsciente, que venía de todo el desarrollo que estaba haciendo Freud, y dijo que hay una capa más profunda que no es tuya ni mía y es de todos, la compartimos. Así nombró Jung al inconsciente colectivo. En definitiva, el inconsciente colectivo es una capa profunda del mundo interior que no es personal, es universal. Y en ese inconsciente colectivo viven los arquetipos. Esta palabra quizás para muchas personas es nueva, pero podemos entender los arquetipos como fuerzas interiores que organizan la experiencia humana y que nos mueven, lo sepamos o no. Arquetipos conocidos como el héroe, la sombra, la persona, que es lo mismo que la máscara. Esa máscara que nos ponemos ante el mundo, ante la sociedad, ante los demás. También el umbral, cuando atravesamos algo que sabemos que es un punto de no retorno, que no hay vuelta atrás. Todos los arquetipos no son personajes de cuento o etapas ficticias, son estructuras internas que se activan cuando atravesamos, entre muchas otras cosas, un proceso de transformación. Joseph Campbell tomó ese trabajo de Jung y lo llevó al estudio de cientos de mitos de culturas completamente distintas, griega, india, africana, celta, indígena, y encontró algo que lo dejó sin palabras, y después lo puso en palabras muy bien, por cierto. Todas Todas y cada una de las culturas que estudió contaban la misma historia, con distintos nombres, distintos escenarios, distintos protagonistas, pero había una misma estructura, una misma secuencia, lo que entendió como un mismo arco de transformación. Campbell lo llamó el monomito. Usó esa palabra porque en todas las culturas el héroe es el que se atreve a salir de lo conocido, enfrenta lo desconocido y regresa transformado. Y aporta esa transformación
porque se animó a dejar lo desconocido y su regreso es parte de todos también, es una celebración de todos también. No es un superhéroe particular, es el que dice sí, cuando incluso todo en él mismo o en ella misma quiere decir que no. El monomito es el patrón único que está de fondo a todas esas historias que son distintas, pero en el fondo, como dije, repiten la misma estructura. Mono de uno, un solo mito, con 1000 caras. O como el libro de Campbell, El héroe de las 1000 caras. Y lo llamó el viaje del héroe porque el héroe no es un personaje ajeno a nosotros, es la figura arquetípica que todo ser humano encarna cuando se atreve a transformarse. Entonces podríamos decir que si en algún momento te has transformado o estás atravesando ahora un proceso de transformación, ese es tu viaje heroico. Este viaje heroico también lo vemos en la Guerra de las Galaxias, en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, que me encanta, por cierto, pero también lo ves en tu vida, y ahí te quiero llevar. Cada vez que algo en ti tuvo que morir para que algo nuevo pudiera nacer, ese fue tu viaje heroico. Campbell organizó el viaje en 3 grandes fases, y quiero que mientras las escuchas pienses en algún proceso de transformación que hayas vivido. Una pérdida, un cambio grande, un momento bisagra de tu vida, porque probablemente vas a reconocerlo, a recordarlo. La primera fase es la partida. Todo empieza en lo que Campbell llama el mundo ordinario, la vida que conoces, los roles que cumples, los patrones que repites. El mundo ordinario, y ordinario no es una palabra que usemos despectiva, más bien es el mundo de lo conocido. Cómodo o no, es familiar. Y por ser familiar, muchas veces parece sentirse cómodo, aunque en el fondo no sea nada cómodo. Hasta que en algún momento, en algún punto, empieza a quedarte pequeño ese mundo. Y entonces llega el llamado, ese llamado a la aventura, ese llamado a la transformación. No siempre llega como una revelación, a veces viene de la mano de una pérdida, a veces de una enfermedad, a veces es una sensación insistente de que algo no encaja, de que hay algo más, de que no puedes seguir igual. El llamado no pide permiso ni da preaviso, llega. Llega de forma contundente muchas veces. Y aquí suele aparecer el primer movimiento del héroe o de la heroína, y también el más humano, y es rechazar el llamado, quedarse, pretender que no está pasando nada, volver a las ocupaciones de siempre. Esto, aunque no lo parezca, a veces también es parte del viaje. Pensar que ahora no es el momento, que no tenemos tiempo, que más adelante será mejor, o que algo nos falta, que no tenemos los recursos suficientes, que si esperamos, probablemente va a llegar un mejor momento. Pero si el llamado es profundo, insiste, y es ahí cuando, si decimos que no, la vida empieza a tornarse más incómoda. Rechazo el llamado, pero el mundo ordinario, que parecía relativamente cómodo, se vuelve más incómodo que antes. Más rígido, más vacío. Empiezan a aparecer señales en las relaciones, tensión, conflicto, insatisfacción. En relación a los logros, quizás llegan pero no nos satisfacen. Logramos cosas, pero sentimos vacío. O algunos logros no llegan porque algo en nosotros los sabotea, los impide. Todo eso también es el llamado apareciendo con más fuerza, buscando que lo escuchemos. Hasta que cuando decidimos cruzar el umbral, ese momento en que ya no hay vuelta atrás, cuando la vida que tenías comienza a quedar atrás y lo que viene todavía no tiene forma, sé que si lo has vivido me vas a entender muy bien. Es como decidir comenzar a atravesar un puente donde uno sabe muy bien qué es lo que está dejando atrás, pero no tiene ni idea de lo que está del otro lado. Y se siente un momento de muchísima incertidumbre, ¿por qué no miedo? Inseguridad. Entonces,
Estamos hablando de la segunda fase, que es la iniciación. Yo la llamo el descenso, porque en el símbolo del eneagrama, esta segunda fase es cuando descendemos al punto 4 o al punto 5 también, que son los puntos más bajos del símbolo. Es la parte del viaje que nadie suele elegir con gusto, pero que todos necesitamos atravesar. Y es ahí donde el héroe, la heroína, entra en el territorio de lo desconocido, el desierto simbólico, como lo llamaba Campbell, el reino de la oscuridad interior. Y oscuridad no es algo negativo, más bien estamos hablando de algo inconsciente, el territorio de las sombras, del propio inconsciente, y también donde empiezan a aparecer algunas pruebas. Como dije en el símbolo del eneagrama, los puntos 4, 5 y luego el 6 están en la parte más angosta. En realidad el 4 y el 5 están en la parte baja y más angosta. Si miramos el 4 al lado del 5, es lo más estrecho y eso no es casual. Y pensando en la etimología de angosto, que viene del latín angustus y se relaciona con estrecho, apretado. La misma raíz que angustia. El descenso es eso, el momento más estrecho del viaje. Pero qué bendición lo estrecho también, porque en esos momentos de estrechez es necesario soltar todo lo que ya no es necesario seguir cargando. Es necesario dejar el equipaje pesado, dejar los trajes de los roles que ya no nos identifican, dejar las cargas, dejar lo que ya no nos suma para poder seguir avanzando. Este es el territorio del descenso, también llamada la noche oscura del alma. Y luego en el punto 6, que ya no está en el punto más estrecho, es cuando volvemos a esa línea del mundo, ¿no? Esa línea que vemos en la base del triángulo, que tiene que ver con las pruebas. Ese encuentro con la sombra, con lo que rechazaste de ti, lo que empujaste hacia adentro, porque a veces era demasiado difícil de ver. Y al final de todo eso, las pruebas. Campbell lo decía con una frase que a mí me resuena profundo. El tesoro que anhelas está en la cueva en la que no deseas entrar, en la que más miedo te da entrar. Y ahí está la pregunta central de esta fase. ¿Puedes permitir que algo en ti muera para que algo nuevo pueda nacer? Hay veces que es permitir lo inevitable, es solo dejar de resistir para que suceda lo que es inevitable. Y quiero hablarte de que vencer no es destruir, es integrar. Y los mitos lo muestran mejor que cualquier explicación. Perseo tenía una misión imposible, si conoces la historia y si no la puedes investigar. Era la misión de matar una medusa, una criatura tan aterradora que nadie podía mirarla directamente. Su mirada convertía en piedra a cualquiera que se pusiera de frente. Perseo la derrotó usando su escudo como espejo para no mirarla de frente. Y cuando lo logró, no tiró su cabeza. La colocó en ese mismo escudo. Eso es una representación simbólica de que lo que antes era el terror más grande se convierte en su mayor protección. Y piensa lo que eso significa en ti, en relación a tus propios miedos. En la historia de Hércules, enfrentó al león de Nemea, una bestia invencible que ningún arma podía herir. Y lo venció con sus propias manos. Qué interesante, ¿no? Y en lugar de abandonar el cuerpo, usó su piel como armadura para protegerse. Lo que parecía imposible de vencer se convierte en lo que, al final, lo termina protegiendo. Y te lo llevo a Harry Potter, que te digo que me encanta, y el mito aquí se vuelve muy claro. Harry no puede vencer a Voldemort, el innombrable, el que no se puede nombrar, destruyéndolo porque Voldemort vive dentro de él. Espero no spoilearte mucho. La única forma de liberarse es estar dispuesto a morir también, a no resistir. Y en ese soltar total está la victoria. No es una batalla externa, es una rendición interna. En los tres casos el héroe no huye de lo que le aterra, lo incorpora, lo integra. Eso es poder tomar
lo que nos desafía, lo que nos pone a prueba para poder avanzar en nuestra transformación. Es decirle sí a lo que encontraste en la cueva y convertirlo en el tesoro más grande que se hace parte de ti. Por último, la tercera fase es el retorno. El héroe regresa, pero ya no es el mismo que partió. Trae algo, un tesoro, un aprendizaje, una forma diferente de ver y sobre todo de ser, de estar siendo. Y ese regreso también tiene su propia dificultad porque el mundo ordinario, que abandonó para transformarse, no siempre recibe bien a quien cambió, ¿verdad? Lo hemos vivido muchas veces. No todos quieren que vuelvas siendo diferente. El héroe que completó el viaje se convierte en lo que Campbell llamó el maestro de los dos mundos, alguien que puede moverse entre el mundo interior y el exterior sin perderse en ninguno de ellos. Alguien que ya sabe que nada desaparece, solo cambia de forma. Ahora bien, y esto es algo en lo que pienso mucho, el viaje heroico no es lineal, no se reconoce una sola vez y listo, más bien es cíclico, por eso lo integré con el símbolo del eneagrama. Y dentro de cada fase, dentro de cada territorio, hay 3 formas de estar, que son las que explico en mi taller Viaje Arquetipal. Podríamos recorrer cada uno de los 9 puntos del símbolo viendo lo que ese territorio tiene para mostrarnos dentro de nuestro viaje heroico, habitándolo con presencia, con pregunta, con disponibilidad, con curiosidad. Podríamos quedarnos de más y sería un estancamiento en un territorio porque lo que viene da miedo, porque el siguiente paso todavía lo resistimos, porque nos aferramos mucho a ese territorio. O podríamos evitarlo, saltearnos algún territorio interno, pretender que no existe, que no es necesario, que no va con nosotros o con nuestra identidad construida y perder todo lo que ese territorio tenía para darnos, para ofrecernos. Entonces, repito, y esto lo desarrollo en Viaje Arquetipal, cada uno de los 9 puntos del símbolo del eneagrama que desarrollé como partes y territorios del viaje heroico se puede vivir con conciencia y aprendizaje, y es a lo que te invito en Viaje Arquetipal, con estancamiento, quedándote de más y forzando el territorio, o con evitación, creyendo que no es necesario estar ahí o pasar por ese punto. Y tomar conciencia de esto transforma muchas cosas. No porque garantice que el viaje sea más fácil. Lo que garantiza o en lo que nos beneficia es que ya no recorremos el viaje a ciegas. Hace un tiempo empecé a ver algo que para mí cambió completamente la forma en la que entiendo el eneagrama. Estoy convencida hace muchos años de que el eneagrama no es un sistema de tipo de personalidad. Para mí esa es la distracción que tenemos los seres humanos para perdernos en la identificación de un eneatipo, muchas veces haciendo atajos como responder un test, como pedirle a alguien que nos diga el eneatipo en una sesión. Todo ese juego psicológico nos hace perder de lo más importante que nos ofrece el eneagrama, que es un símbolo poderoso para tomar conciencia. Es un mapa, desde mi mirada, de 9 fuerzas arquetípicas que viven en el inconsciente colectivo, son parte del inconsciente colectivo y que todo ser humano habita cuando se transforma. Y recuperando las enseñanzas de Jung, si hay arquetipos en el inconsciente colectivo que aparecen en nosotros y nos toman, y no tiene que ver con nuestra historia personal, con nuestra educación, con nuestra cultura, con el momento vital en el que estamos. Es algo transversal y común a todos los seres humanos. Por eso afirmo que cada punto del eneagrama es un territorio del viaje heroico. No solo es tu eneatipo, es un territorio que todas las personas recorremos con distintas intensidades, con distintos niveles de conciencia, en distintos momentos de nuestra vida. Y esos 9 territorios se organizan exactamente en las 3 fases que Campbell describió. La construcción, le llamé yo a este inicio, que son los primeros 3 territorios. Está el punto 1, el punto 2 y el punto 3 del símbolo, y ahí está la partida, el mundo que construimos, la identidad que formamos y el mundo ordinario, básicamente, la construcción del mundo ordinario. Luego está el descenso,
en el punto 4, 5 y 6, como ya te dije. Y ahí está el territorio de la iniciación, de la oscuridad, de las pruebas, del encuentro con la sombra. Y por último, el retorno, que comienza en el punto 7, luego 8 y finaliza en el 9, terminando de dar la vuelta completa por el círculo. Y es el punto también donde hay una integración, un poder recuperado, una plenitud, un despliegue, cuando el viaje se completa. A todo este proceso, convertido en un taller muy vivencial, muy exquisito, muy bonito de vivir paso a paso, le llamé viaje arquetipal. Y no es un nombre casual, es exactamente lo que creo que es: un recorrido por los 9 territorios arquetípicos del inconsciente colectivo, en este caso, profundizando en el eneagrama como mapa y en el viaje heroico como estructura común. Común significa que es parte de todos los seres humanos. Y si te interesa recorrerlo con acompañamiento, con una comunidad que estás transitando ese mismo camino, con encuentros en vivo, con materiales para cada territorio, eso es exactamente lo que propone ese viaje arquetipal. Te voy a dejar el link en las notas de este episodio, o nos puedes escribir para pedirnos el link para ver más información y resonar si este es tu momento. Te puedes sumar ahora mismo. Pero para cerrar este episodio, quiero decirte que el llamado no llega cuando estás listo o lista. El llamado llega cuando es el momento justo, aunque en ese momento no lo parezca. Llega cuando algo en tu vida ya no puede seguir igual, cuando una pérdida nos sacude, cuando sentimos que hay algo más, pero aún no sabemos qué. A veces el llamado llega claro, a veces solo como una incomodidad que no se va, que insiste. Y lo que el viaje te pide es una sola cosa: animarte a decir sí. Los que dan ese paso e inician la aventura de transformación descubren que no necesitaban más de aquello que tenían cuando el llamado llegó. No necesitaban que el momento fuera mejor, no necesitaban que las circunstancias fueran diferentes, no necesitaban tener más tiempo del que tienen, no necesitaban estar o no estar de vacaciones, no necesitaban nada más que decirle sí a ese llamado. Y lo que descubres al decirle sí es que no solamente ya tienes lo suficiente en tu vida, sino que ya tienes lo suficiente en ti. El viaje no espera a que estés listo o en un mejor momento, el viaje empieza simplemente cuando decimos que sí. Y para despedirme quiero dejarte la pregunta final. Hoy mismo, en tu proceso de transformación, en tu propio viaje heroico, ¿estás recorriendo tu camino con conciencia o hay partes que las estás evitando o atravesando en piloto automático? Esto fue Amable Revolución y una vez más estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó, deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.